Mamá, ya no tienes edad para vivir sola. Deberías irte a un asilo. El silencio después de esas palabras fue tan frío como el suelo de mármol donde acababa de caer mi taza de café. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. El aire en la cocina de mi casa, en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, se volvió denso como el copal que quemaba mi abuela en las misas de Semana Santa. Ahí estaba yo, Carmen Dolores Vázquez de Morales, de 67 años, con mis manos arrugadas pero firmes, sosteniendo los pedazos de mi taza favorita, la que tenía grabado «La mejor mamá del mundo», regalo del Día de las Madres de hace 15 años. Mi hijo Roberto, de 42 años, estaba parado junto a la ventana que daba al patio donde solía tender la ropa cuando él era pequeño. Sus trajes caros ahora contrastaban con las paredes que yo había pintado de amarillo esperanza, el mismo color que elegí cuando él cumplió 5 años y me dijo que quería un cuarto alegre como el sol de mamá. «No es personal, ma. Es por tu bien», añadió sin voltear a verme, mientras ajustaba su corbata italiana como si tuviera prisa por huir de esta conversación que acababa de destrozar mi mundo. Patricia, su esposa, se mantenía en silencio recargada en el refrigerador, revisando su celular con esas uñas largas que siempre me parecieron garras disfrazadas. Llevaba puesto un vestido negro que le había costado más que mi pensión de 3 meses. Sus labios, pintados de rojo sangre, se curvaron en algo que pretendía ser una sonrisa comprensiva, pero que yo reconocí como la mueca de satisfacción de quien finalmente obtiene lo que tanto había esperado. La casa olía a café de olla, a canela y a los tamales que había preparado para el desayuno dominical, como cada semana durante los últimos 20 años. El mantel bordado de mi madre cubría la mesa donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada primera comunión, cada graduación de Roberto. Las flores de bugambilia del jardín se asomaban por la ventana, rosas y moradas como los colores de la Virgen de Guadalupe, que me miraba desde su marco dorado en la pared. ¿Un asilo? Repetí la palabra como si fuera en un idioma extranjero, como si mi mente de repente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Roberto, hijo, ¿de qué hablas? Roberto finalmente se dio vuelta. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía preparar sus enchiladas favoritas, ahora me miraban con la frialdad de un desconocido evaluando un problema que necesitaba resolver rápidamente. Mamá, mira tu situación objetivamente. Esta casa es demasiado grande para ti. Te caíste la semana pasada subiendo al tinaco. Ayer confundiste la sal con el azúcar en el café. Patricia encontró el gas de la estufa abierto cuando llegamos anoche. Cada palabra era como una bofetada, porque todas eran ciertas, pero ninguna era toda la verdad. Me había caído porque estaba reparando una gotera para que ellos no tuvieran que pagar un plomero cuando vinieran de visita. Había confundido la sal con el azúcar, porque había pasado toda la noche cosiendo un vestido para mi nieta Sofía, trabajando bajo la luz amarilla de mi lámpara vieja porque quería que estuviera listo para su festival escolar. ¿Y el gas? El gas se había quedado abierto porque Patricia misma había estado cocinando y se había ido sin revisar. Pero era más fácil culpar a la vieja senil. Me senté lentamente en mi silla de siempre, la de madera que había barnizado 3 veces a lo largo de los años. Cada vez que sentía que necesitaba renovar algo en esta casa que había sido mi refugio durante 4 décadas, mis dedos buscaron instintivamente el rosario de madera que siempre llevaba en el bolsillo de mi delantal, el mismo que había bendecido el padre Miguel en la parroquia de San Juan Bautista. Hijo, mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. Yo no estoy senil. Estoy cansada, sí. A veces olvido cosas, como todo el mundo de mi edad. Pero esta es mi casa. Aquí naciste tú. Aquí está enterrado tu papá en el jardín, donde plantamos juntos el árbol de durazno que tanto le gustaba. Patricia levantó la vista de su teléfono por primera vez en la conversación. Carmen, con todo respeto, pero usted ya no puede cuidar de sí misma. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Roberto trabaja hasta muy tarde. Yo tengo mis actividades sociales, y los niños están en edad difícil.
No podemos estar viniendo cada vez que se sienta sola o se le ocurre alguna emergencia. Se me ocurre alguna emergencia, como si mis necesidades fueran caprichos, como si los 67 años que llevaba en este mundo, 42 de ellos dedicados completamente a ser madre, no me dieran derecho ni siquiera a sentir miedo o soledad sin ser juzgada. Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro con un gesto que una vez fue de cariño, pero que ahora se sentía condescendiente, como cuando le explicaba a Sofía por qué no podía quedarse despierta hasta tarde. Ma, el asilo que visitamos es muy bonito. Tiene jardines, actividades para la tercera edad, enfermeras las 24 horas. Te va a gustar. Vas a conocer personas de tu edad. No vas a estar sola. Sola. La palabra resonó en mi cabeza como una campana quebrada. ¿Cómo podía explicarle que no me sentía sola en mi casa, rodeada de fotos de cuando él era niño, de los recuerdos de su padre, de los libros que había leído en las noches de insomnio, de la Biblia que había sido mi compañía durante los momentos más difíciles? ¿Cómo podía hacerle entender que la soledad no se curaba con extraños, sino que se profundizaba cuando tu propia familia te hacía sentir como una carga? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. Había aprendido desde niña que llorar frente a otros era mostrar debilidad, y algo me decía que en este momento necesitaba toda la fortaleza posible. ¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Con los muebles que compré con tu papá? ¿Con las fotos de cuando eras chiquito? ¿Con el altar de la Virgencita? Patricia y Roberto intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de pareja que hablan sin palabras, que excluyen al resto del mundo de decisiones que ya habían tomado en privado. Bueno, mamá. Roberto carraspeó incómodo. Obviamente podrás llevarte lo más importante. El asilo tiene habitaciones amuebladas, así que no necesitarás todo. Podemos vender la casa y con ese dinero pagar la mensualidad del lugar. Al final, va a ser mejor para todos. Vender la casa. Mi casa. La casa donde había parido a Roberto cuando no llegamos a tiempo al hospital durante aquella tormenta de agosto. La casa donde había velado a mi marido durante su última enfermedad, donde había cosido hasta las madrugadas para pagar sus estudios universitarios, donde había rezado cada noche de rodillas pidiendo a Dios que lo protegiera y lo hiciera un buen hombre. Me levanté despacio, sintiéndome repentinamente como una extraña en mi propio hogar. Caminé hasta la ventana y vi el jardín donde había sembrado rosas para cada día de las madres, donde había colgado la piñata de su 10º cumpleaños, donde había llorado de alegría cuando me anunció que se había recibido de ingeniero. ¿Cuándo? Pregunté sin voltearme. ¿Cuándo qué, ma? ¿Cuándo decidiste que ya no me querías en tu vida? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire de la cocina se había vuelto irrespirable. Cuando finalmente me di vuelta, vi que Roberto tenía los ojos rojos, pero su mandíbula seguía firme. Patricia había vuelto a su teléfono, como si la conversación ya hubiera terminado, y solo faltara que yo entendiera lo inevitable. No es que no te quiera, mamá. Es que las cosas cambian. La vida se vuelve complicada. Y tú mereces estar en un lugar donde te cuiden como debe ser. Como debe ser. No como yo los había cuidado a ellos. Con amor incondicional, con sacrificio silencioso, con la certeza de que la familia era lo más sagrado que existía en este mundo. Esa noche, después de que se fueran sin quedarse a comer los tamales que se enfriaron sobre la mesa, me senté en mi mecedora frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Las velas parpadeaban creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de todos los años felices que creí que habíamos vivido juntos. Abrí mi Biblia en el Salmo 27, como hacía cada vez que sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Pero esa noche, las palabras que siempre habían sido mi consuelo se sentían como promesas vacías en una lengua que ya no recordaba cómo hablar. Los días siguientes se arrastraron como una procesión de Viernes Santo. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba tan pronto como veía el folleto del Hogar Dulce Atardecer que Roberto había dejado sobre mi mesa de noche, junto a mi rosario y mi Biblia de pasta gastada. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 40 años. Mientras preparaba mi café de olla en la estufa de gas que mi difunto esposo Aurelio había instalado con sus propias manos,
Los recuerdos comenzaron a llegar como olas que no podía detener. Roberto tenía 8 años cuando se enfermó de neumonía. Durante 3 semanas no me separé de su cama ni un solo minuto. Dormía en una silla de plástico que había traído de la cocina, con la cabeza recargada en el colchón junto a sus piernas pequeñas que ardían en fiebre. Patricia nunca supo que vendí mis aretes de oro, los únicos que tenían valor real, herencia de mi madre, para pagar el antibiótico que el Seguro Social no cubría. Virgen Santísima, le rezaba cada noche. Si mi niño se alivia, yo te prometo que nunca más me quejaré de nada. Y no me quejé. Ni cuando trabajé doble turno en la fábrica textil para pagarle las clases de inglés que él quería. Ni cuando me quedé sin comer durante semanas para comprarle la computadora que necesitaba para la universidad. Ahora, sentada en mi cocina vacía, con las paredes amarillas que empezaban a mostrar manchas de humedad, me preguntaba si Dios había estado escuchando mis oraciones, o si yo había sido una tonta hablándole a un cielo sordo. Abrí el cajón donde guardaba las fotos familiares y saqué la de Roberto en su graduación. Ahí estaba yo, con un vestido azul marino que había cosido especialmente para la ocasión, con una sonrisa tan grande que se notaban las arrugas alrededor de mis ojos. Roberto sostenía su título de ingeniero, y yo sostenía su brazo como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era. ¿Cuánto había costado esa carrera? No solo en pesos, sino en noches sin dormir trabajando como costurera en casa después de mi turno en la fábrica, en comidas de frijoles y tortillas mientras él almorzaba carne en la universidad, en medicamentos que no compré para mi artritis porque ese dinero se necesitaba para sus libros. El teléfono sonó interrumpiendo mis recuerdos. Era mi hermana Esperanza, desde Guadalajara. Carmen, ¿cómo estás, hermana? Hace tiempo que no hablamos. Su voz cálida me hizo sentir menos sola por un momento, pero cuando le conté lo que Roberto había decidido, el silencio del otro lado de la línea me dolió más que cualquier regaño. Ay, Carmen, pero tal vez tiene razón. Ya no estamos para vivir solas. Mis hijos también me han estado presionando para que me vaya a vivir con ellos, pero yo me resisto. ¿Tú también, Esperanza? Es que los tiempos han cambiado, hermana. Los hijos de antes no son como los de ahora. Antes nosotros cuidábamos a nuestros papás hasta que Dios se los llevaba. Pero estos jóvenes tienen sus propias vidas. Después de colgar, me senté en la mecedora de la sala, la misma donde había amamantado a Roberto, donde le había leído cuentos, donde lo había consolado cuando su papá murió. Mis manos temblaron mientras abría mi Biblia en el libro de Ruth. Siempre me había consolado esa historia de lealtad familiar, de una nuera que no abandonó a su suegra a pesar de las dificultades. No me ruegues que te abandone y que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Pero Roberto no era Ruth, y yo, aparentemente, no merecía esa clase de lealtad. El martes siguiente tocaron la puerta. Era Patricia, sola esta vez, cargando una caja de cartón y una sonrisa falsa que se había perfeccionado a lo largo de 15 años de matrimonio con mi hijo. Carmen, vine a ayudarle a empezar a empacar sus cosas más importantes. Roberto dice que podemos visitarla este fin de semana para ver el asilo, y si le gusta, podríamos hacer el cambio la próxima semana. ¿La próxima semana? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había sido una sugerencia, había sido una decisión ya tomada. Yo no tenía voz ni voto en el destino de mi propia vida. Patricia, hija, ¿tú crees que estoy loca? ¿Crees de verdad que ya no puedo cuidarme sola? Ella dejó la caja en el suelo y se sentó en el sillón donde Roberto solía hacer su tarea de pequeño. Sus uñas largas tamborilearon contra la tela floreada mientras me estudiaba como si fuera un problema matemático que necesitara resolver. Carmen, no es que esté loca, pero Roberto y yo hemos notado cambios. El otro día le dijo a Sofía que era su cumpleaños cuando faltaban 3 meses. La semana pasada llamó a Roberto a las 2 de la madrugada, preguntando dónde estaban las llaves de un carro que vendió hace 5 años. Cada ejemplo que mencionaba era verdad, pero ella no sabía el contexto completo. Le había dicho a Sofía que era su cumpleaños porque la niña estaba triste y quería animarla, como había hecho miles de veces cuando Roberto era niño y necesitaba consuelo. Había llamado por las llaves porque había tenido una pesadilla terrible
donde Aurelio me pedía que fuéramos juntos en el carro celeste que tanto le había gustado, y desperté confundida entre el sueño y la realidad. Pero explicarle eso a Patricia sería como explicarle colores a una ciega. Ella solo veía síntomas que confirmaran su diagnóstico preconcebido. Además, continuó, sacando un folder manila de su bolsa Louis Vuitton, hemos estado investigando asilos y este realmente es el mejor. Mire las fotos. Las fotografías mostraban un lugar limpio y luminoso, con jardines bien cuidados y señoras mayores sonriendo en actividades grupales. Pero yo conocía esas sonrisas. Eran las mismas que había usado durante años en fotos familiares. Sonrisas de supervivencia, de tengo que verme feliz aunque por dentro esté muriendo. ¿Y cuánto cuesta este paraíso? Pregunté, aunque sabía que la respuesta me dolería. 25,000 pesos al mes. Pero no se preocupe. Con la venta de esta casa va a sobrar dinero. 25,000 pesos. Mi pensión completa y un poco más. Dinero que había estado ahorrando peso a peso para dejarle una herencia a Roberto, para que sus hijos pudieran estudiar sin las dificultades que él había pasado. Dinero que ahora se usaría para mantenerme encerrada con desconocidos, lejos de todo lo que amaba. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Carmen. ¿Alguna vez me has querido? Aunque sea un poquito. La pregunta la tomó por sorpresa. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a la vulnerabilidad cruzar por su rostro perfectamente maquillado. Carmen, usted es la mamá de mi esposo. Por supuesto que la quiero. Pero su voz sonaba como cuando los políticos prometían cosas en campaña. Palabras correctas sin ningún sentimiento real detrás. Esa noche, después de que Patricia se fuera llevándose mi cafetera de peltre, para que no se lastime con el gas, me arrodillé frente a mi altar como había hecho cada noche durante 40 años. Las velas parpadeaban proyectando sombras que bailaban sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y por primera vez en mi vida adulta, no supe qué decirle. ¿Por qué, Virgencita? ¿En qué me equivoqué? Traté de ser buena madre, buena esposa, buena cristiana. Nunca les falté el respeto. Nunca les negué nada que pudiera darles. ¿Por qué ahora que más los necesito me tratan como si fuera un estorbo? Las lágrimas cayeron sobre mis manos arrugadas, y en el silencio de mi casa, que pronto ya no sería mía, solo escuché el tic-tac del reloj de pared que Aurelio había reparado tantas veces porque sabía cuánto me gustaba su sonido. Abrí mi Biblia al azar, buscando una señal, una palabra de consuelo, algo que me dijera que Dios no me había abandonado también. Mis ojos se posaron en Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvide, yo nunca te olvidaré. Pero esa noche, esas palabras que siempre me habían llenado de paz, se sentían como una burla cruel. Porque si Dios no me había olvidado, ¿por qué permitía que mi propio hijo me abandonara? ¿Por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para ganarme un lugar en la vida que había ayudado a construir con mis propias manos? Me quedé dormida en el suelo frente al altar, con la Biblia abierta sobre mi pecho y una pregunta que me quemaba el alma. ¿Cuánto dolor puede soportar un corazón de madre antes de quebrarse para siempre? El viernes llegó como una sentencia. Roberto y Patricia aparecieron a las 10 de la mañana con Sofía y Alejandro, mis nietos, que normalmente corrían a abrazarme apenas me veían. Esta vez se quedaron pegados a las piernas de sus padres, mirándome con una mezcla de confusión y lástima que me partió el alma. Abuela, ¿es verdad que te vas a ir a vivir con otras abuelitas? Preguntó Sofía, de apenas 7 años, con esa inocencia que todavía no había aprendido a mentir. Antes de que pudiera responder, Patricia la jaló del brazo. No molestes a la abuela con preguntas, Sofía. Ella necesita descansar. Descansar. Como si mi vida fuera una enfermedad de la que había que recuperarse. Roberto traía un folder bajo el brazo y esa expresión de ejecutivo eficiente que usaba cuando tenía que cerrar negocios importantes. Solo que esta vez, el negocio era deshacerse de su madre. Ma, trajimos los papeles para que los revises. Son solo formalidades, pero necesitamos tu firma para proceder con la venta de la casa y el ingreso al asilo. Los papeles se extendieron sobre mi mesa de comedor como una invasión. Formularios, contratos,
autorizaciones, letras pequeñas que bailaban ante mis ojos no por demencia, sino por las lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera deseado. Roberto y Patricia intercambiaron esa mirada que ya conocía demasiado bien. La mirada que decía, ya sabíamos que iba a poner problemas. Mamá, seamos realistas. Tú ya no puedes manejar estas responsabilidades. El otro día encontré que habías pagado la luz 3 veces el mismo mes. Y cuando vino el plomero la semana pasada, le diste 500 pesos de propina por cambiar un fusible que costaba 50. Cada ejemplo que mencionaba tenía una explicación que ellos no querían escuchar. Había pagado la luz 3 veces porque la primera vez no estaba segura de haberlo hecho, y la segunda porque Patricia me había dicho que el recibo seguía llegando. Al plomero le había dado propina extra porque me recordaba a su abuelo, que había sido albañil, y porque sabía que esos trabajos pesados lastiman la espalda de los hombres mayores. Pero explicar todo eso sería confirmar su narrativa de que yo justificaba comportamientos erráticos. Además, añadió Patricia, sacando su teléfono y mostrándome fotografías. Ya hablé con el director del Hogar Dulce Atardecer. Hay una habitación disponible que da al jardín. Mire qué bonita. La habitación en la foto era pequeña pero luminosa, con una cama individual, un pequeño armario y una silla junto a la ventana. Se veía limpia, ordenada, deprimente, como un cuarto de hospital donde la gente va a esperar la muerte. ¿Puedo llevar mis muebles?, pregunté, sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla. El lugar está amueblado, Ma, pero puedes llevar cosas personales, fotos, tu Biblia, algunas ropas, mi mecedora donde había amamantado a Roberto, el ropero de madera donde guardaba los vestidos que me había cosido para ocasiones especiales, la mesa donde había servido miles de comidas, el altar de la Virgen donde había rezado por la felicidad de mi familia durante décadas. Todo eso sería vendido o regalado como si no tuviera valor alguno. ¿Y cuándo tengo que irme? El lunes que viene, respondió Roberto, como quien anuncia el clima. Ya pagamos el primer mes y firmamos el contrato preliminar. Solo falta tu autorización. 4 días. Me quedaban 4 días en la casa donde había sido feliz, donde había sufrido, donde había vivido la única vida que conocía. Ese fin de semana fue una tortura silenciosa. Roberto contrató a un equipo de limpieza para ayudarme a organizar mis cosas. Hombres extraños entraron a mi casa y comenzaron a empacar mi vida en cajas de cartón, clasificando mis recuerdos como mercancía, para vender, para donar, para tirar. Vi cómo metían en bolsas de basura las cartas de amor que Aurelio me había escrito cuando éramos novios. Cómo empacaron para vender los platos de mi ajuar de novia, los que había escogido con tanta ilusión cuando tenía 20 años y creía que la vida sería una sucesión de cenas familiares felices. Cómo pusieron en la pila de donaciones el vestido azul que me había puesto para la graduación de Roberto, el que había cosido durante noches enteras mientras él estudiaba en su cuarto. «Mamá, esto está muy viejo», decía Patricia, mostrándome cada objeto como si fuera basura que había que justificar tirar. En el asilo no va a necesitar tantas cosas, pero cada cosa vieja era un pedazo de mi alma. El delantal con florecitas que usaba los domingos para cocinar, los manteles bordados que había hecho para las fiestas navideñas, la vajilla de cerámica que había completado comprando pieza por pieza durante años. Cada taza y cada plato una pequeña victoria sobre la escasez. El domingo, mi último domingo en casa, me levanté antes del amanecer y me senté en mi jardín con una taza de café. Las bugambilias estaban floreciendo, rosas y moradas como siempre en esta época del año. El árbol de durazno que Aurelio y yo habíamos plantado cuando Roberto cumplió 10 años ahora daba sombra a toda la esquina del patio. Recordé todas las mañanas que había regado estas plantas, todas las tardes que había barrido estas piedras, todas las noches que había colgado la ropa en estos tendederos. Esta casa no era solo un edificio, era la extensión física de mi corazón. A las 8 llegó Roberto con una camioneta de mudanzas. «Buenos días, Ma. ¿Ya tienes listas tus maletas?» «Mis maletas».
67 años de vida resumidos en 2 maletas de tela que había comprado en el mercado de Coyoacán hace 20 años. «Roberto, hijo», le dije, tomándolo del brazo como había hecho tantas veces cuando era pequeño, y necesitaba decirle algo importante. «¿De verdad crees que soy una carga para ti?» Por un momento, vi al niño que había sido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior tembló como cuando se lastimaba corriendo en el patio. «No, mamá. No eres una carga. Es solo que Patricia y yo pensamos que vas a estar mejor cuidada. Y nosotros vamos a estar más tranquilos sabiendo que hay profesionales contigo. Profesionales. Extraños pagados para hacer lo que la familia solía hacer por amor». El viaje al hogar Dulce Atardecer se me hizo eterno, aunque duró solo 30 minutos. Roberto manejaba en silencio mientras Patricia hablaba por teléfono organizando una comida con sus amigas. Yo iba en el asiento trasero, viendo pasar por la ventana los lugares donde había sido feliz. La iglesia donde me había casado, el mercado donde compraba verduras, el parque donde había llevado a Roberto a jugar cuando era niño. El asilo olía a desinfectante y a flores marchitas. Los pasillos estaban llenos de señoras mayores que caminaban despacio, algunas empujando andaderas, otras simplemente arrastrando los pies como si cada paso fuera un esfuerzo titánico. Mi habitación era exactamente como en las fotos. Pequeña, funcional, impersonal. La ventana daba efectivamente al jardín, donde otras ancianas estaban sentadas en bancas de metal, algunas tejiendo, otras simplemente mirando al vacío con esa expresión de resignación que yo empezaba a reconocer como el uniforme oficial de este lugar. «¿Ves, ma? Es muy bonito», dijo Roberto, tratando de sonar entusiasmado mientras dejaba mis maletas sobre la cama individual que sería mi nuevo mundo. Patricia revisaba su reloj. «Roberto, tenemos que irnos. Quedamos de ver a los Martínez a las 3 y todavía tenemos que pasar por los niños. Los niños que ahora verían a su abuela solo los domingos, si es que venían. Los niños que crecerían sin la presencia constante de la mujer que había cuidado a su padre y que había planeado cuidarlos a ellos también». Roberto me dio un abrazo rápido, de esos que se dan cuando hay prisa por irse a otro lugar. «Te visitamos la próxima semana, ma. Cuídate». Y se fueron. Me quedé sola en mi habitación nueva, rodeada de paredes que no conocían mi historia, con una cama que nunca había sentido el peso de mis insomnios, frente a una ventana que daba a un jardín que otros habían plantado. Saqué mi rosario y traté de rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo le pides a Dios que te dé fuerzas cuando sientes que Él también te ha abandonado? ¿Cómo le agradeces por las bendiciones cuando todo lo que amabas te ha sido arrebatado? Esa noche, en una cama extraña, en un cuarto que olía a soledad institucional, lloré por primera vez desde que Roberto había anunciado su decisión. Lloré por la casa que ya no era mía, por los recuerdos que habían sido empacados como trastes viejos, por los nietos que aprenderían a vivir sin mi presencia cotidiana. Pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de que había pasado toda mi vida sirviendo a una familia, que al final había decidido que yo era prescindible, y la pregunta que me atormentaba mientras escuchaba los ronquidos y gemidos de otras ancianas abandonadas era: si ni siquiera mi propio hijo me quiere cerca, ¿cómo puedo esperar que Dios aún se acuerde de mí? Las primeras 2 semanas en el hogar Dulce Atardecer fueron como vivir en un limbo perfumado con olor a pino industrial. Cada día era idéntico al anterior. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, actividades recreativas a las 10, comida a las 12, siesta obligatoria a las 2, merienda a las 5, cena a las 7 y luces apagadas a las 9. Mi compañera de cuarto era Remedios, una señora de 83 años de Xochimilco que había perdido la memoria, pero conservaba intacta su capacidad para llorar. Lloraba por la mañana porque no recordaba dónde estaba. Lloraba por la tarde porque recordaba que sus hijos la habían traído aquí solo por unos días, hace ya 3 años. Y lloraba por la noche porque sabía que al despertar tendría que volver a descubrir su abandono una vez más. ¿Tú también vienes de visita?, me preguntaba cada mañana, con esa esperanza renovada que le regalaba su olvido. Sí, Remedios. Yo también. Era más fácil mentirle que explicarle la verdad.
que ninguna de las dos era visitante en este lugar. Éramos residentes permanentes en el almacén donde las familias mexicanas guardaban a sus ancianos cuando ya no sabían qué hacer con ellos. El segundo miércoles después de mi llegada, Roberto cumplió su promesa de visitarme. Llegó solo, sin Patricia, sin los niños, con esa sonrisa forzada que usaba en las juntas de trabajo cuando tenía que dar malas noticias. ¿Cómo te has sentido, Ma? ¿Te están tratando bien? Nos sentamos en el jardín, en una de esas bancas de metal que se calientan al sol y que después te queman las piernas. Había otras familias visitando, hijos que hablaban demasiado fuerte como si sus padres estuvieran sordos además de viejos, nietos que corrían entre las plantas mientras sus abuelos los miraban con una mezcla de alegría y melancolía. Está bien, hijo. La comida es decente y las enfermeras son amables. Era mentira. La comida sabía a hospital, y las enfermeras, aunque profesionales, trataban a todas como si fuéramos niñas grandes que necesitaban supervisión constante. Pero, ¿qué caso tenía quejarme? Roberto ya había tomado su decisión. Ya había vendido mi casa. Ya había reorganizado su vida sin mí en ella. ¿Y los otros residentes? ¿Has hecho amigas? Miré alrededor del jardín. Ahí estaba doña Esperanza, que había sido maestra durante 40 años, y ahora pasaba las tardes recitando las tablas de multiplicar a las plantas. Estaba María Elena, que había criado 8 hijos, y ahora ninguno podía visitarla porque todos vivían muy lejos, aunque muy lejos significara el otro lado de la Ciudad de México. Sí, hay gente muy agradable. Le mentí otra vez. Roberto revisó su reloj. Habían pasado 30 minutos desde que llegó. Ma, tengo que irme. Patricia está organizando la fiesta de cumpleaños de Alejandro y tengo que ayudarla con las compras. La fiesta de cumpleaños de mi nieto que cumplía 9 años y cuya abuela no había sido invitada a celebrar con él. ¿No van a hacer nada especial? ¿Una fiesta pequeña en casa? Sí, ma, pero ya sabes cómo son estas cosas. Muchos niños corriendo, ruido, desorden. Patricia pensó que sería mejor que descansaras. Descansar. Otra vez esa palabra. Como si mi presencia fuera un esfuerzo agotador para todos los demás. Claro, hijo. Dale mis felicidades a Alejandro. Dile que la abuela lo quiere mucho. Roberto me dio un beso en la frente, el mismo que me daba cuando era niño y se iba a dormir. Pero ahora se sentía como un beso de despedida, como el último gesto de cariño antes de cerrar un capítulo para siempre. Esa tarde, mientras todas las demás señoras dormían su siesta obligatoria, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y saqué papel y lápiz. Le escribiría una carta a mi nieto, aunque no pudiera estar en su cumpleaños. Mi querido Alejandro, escribí con la letra temblorosa que había desarrollado desde que mis manos comenzaron a doler por las artritis. Hoy cumples 9 años y tu abuela no puede abrazarte como quisiera. Pero no pude continuar. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando las palabras antes de que pudiera terminar la frase. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su abuela ya no forma parte de su vida cotidiana, porque es demasiado esfuerzo incluirla? El viernes de esa misma semana, durante la actividad de manualidades, donde nos hacían pegar lentejuelas en cartulina como si fuéramos niñas de kinder, se acercó a mi mesa una mujer que no había visto antes. Era más joven que la mayoría de nosotras, tal vez de unos 55 años, con el cabello gris recogido en una trenza y ojos que brillaban con una chispa que la mayoría ya habíamos perdido. ¿Puedo sentarme contigo? Me llamo Lucía. Carmen, por supuesto. Lucía no pegaba lentejuelas. En su lugar, dibujaba en un cuaderno con trazos firmes y seguros. Eran retratos de las otras residentes, doña Remedios tejiendo en el jardín, María Elena alimentando a los gatos callejeros, Esperanza señalando algo invisible en el aire mientras recitaba sus lecciones eternas. ¿Eres artista? Le pregunté. Era, antes de que mis hijos decidieran que era demasiado bohemia para cuidar de mí misma. Su historia se parecía a la mía y a la de todas las demás. Hijos exitosos que habían decidido que sus madres ya no podían tomar decisiones por sí mismas. Familias que habían reescrito la historia familiar para justificar el abandono. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen? Me dijo mientras sombreaba el rostro de doña Esperanza con su lápiz. No es estar aquí.
es que ellos se hayan convencido de que esto es por nuestro bien, que somos nosotras las que no entendemos lo que nos conviene. Esas palabras tocaron algo profundo en mi pecho. Hasta ese momento, había estado culpándome a mí misma, preguntándome si realmente era una carga, si efectivamente ya no podía cuidarme sola, si tal vez Roberto y Patricia tenían razón. ¿Tú crees que estamos locas, Lucía? Ella me miró directamente a los ojos, con esa intensidad que hacía tiempo nadie usaba conmigo. Carmen, ¿tú te sientes loca? No. Me siento triste. Me siento abandonada. Me siento como si ya no importara, pero no me siento loca. Entonces no estás loca. La tristeza no es demencia. La soledad no es enfermedad mental. Y extrañar tu casa no es síntoma de que no puedas vivir en ella. Esa noche, Lucía y yo nos quedamos despiertas después del toque de queda, susurrando en la oscuridad como niñas en un campamento. Me contó que había sido pintora, que había tenido una pequeña galería en la Roma Norte, que había criado 3 hijos como madre soltera después de que su esposo las abandonara. ¿Sabes cuál fue mi crimen? Me dijo con una sonrisa amarga. Me caí de una escalera mientras pintaba un mural en mi estudio. Me fracturé la muñeca. Mis hijos llegaron al hospital y decidieron que si me caía una vez, me iba a caer otras veces. Que ya no era seguro que viviera sola. ¿Y no protestaste? Claro que protesté, pero un hijo abogado, una hija psicóloga y otro hijo médico hacen mucha fuerza cuando deciden que su madre necesita cuidado especializado. Los jueces les creen más que a nosotras. Sus palabras me dieron algo que había perdido. Perspectiva. No estaba loca. No estaba senil. Estaba siendo víctima de un sistema que convertía a las madres en cargas una vez que sus hijos decidían que ya habían cumplido su función. El domingo siguiente, Roberto llegó para su visita semanal, pero esta vez trajo a Sofía y Alejandro. Los niños corrieron hacia mí con esa espontaneidad que los adultos pierden con los años, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. «Abuela, ¿por qué vives aquí con tantas abuelitas?», preguntó Sofía mientras se subía a mis piernas. «Porque tu papá piensa que es lo mejor para mí, mi amor». Alejandro, más grande y más perceptivo, me miró con seriedad. «¿Pero tú querías venirte, Abu?». Roberto intervino antes de que pudiera responder. «Claro que quería, Alejandro. La abuela está muy feliz aquí. ¿Verdad, ma?». Era el momento de elegir. Podía seguir mintiendo, protegiendo a Roberto de la verdad, manteniendo la paz familiar a costa de mi propia dignidad. O podía decir la verdad. Miré a mis nietos, esos niños que algún día serían adultos que tomarían decisiones sobre sus propios padres. ¿Qué ejemplo quería darles? ¿Que las abuelas se desechan cuando estorban? ¿O que las abuelas tienen derecho a ser escuchadas? No, Alejandro, dije con voz firme. No quería venirme. Quería quedarme en mi casa, la casa donde nació tu papá, donde ustedes venían a visitarme, donde teníamos el jardín con las flores que tanto les gustaban. Pero a veces los adultos toman decisiones sin preguntarle a las personas más importantes. Roberto se puso rojo como cuando era niño, y lo regañaba por romper algo. «Mamá, no digas eso enfrente de los niños». «¿Por qué no, Roberto? ¿Acaso no es la verdad?». Fue la primera vez en meses que no le dije lo que él quería escuchar. Y aunque vi dolor en sus ojos, también vi algo más. Reconocimiento. Como si por fin recordara que su madre no era solo una anciana que necesitaba ser manejada, sino una persona con sentimientos, opiniones y derechos. Los niños se fueron esa tarde más callados de lo usual, pero Sofía me susurró al oído antes de irse. «Abu, yo voy a pedirle a Jesucito que puedas regresar a tu casa». Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez alguien estaba escuchando mis oraciones después de todo. Todo cambió el martes por la tarde, cuando la enfermera Guadalupe me trajo un sobre Manila con el membrete del despacho de abogados, Hernández y Asociados. Mis manos temblaron al abrirlo, no por debilidad, sino por presentimiento. Dentro había documentos legales que no entendía completamente, pero una carta adjunta de Roberto lo explicaba todo con la frialdad de un memo empresarial. «Mamá, por tu seguridad y tranquilidad, Patricia y yo hemos decidido tramitar una tutela legal. Esto nos permitirá manejar mejor tus finanzas y tomar decisiones médicas importantes cuando sea necesario.
Los abogados van a visitarte el jueves para explicarte el proceso. Es solo una formalidad para protegerte. Tutela legal. Las palabras danzaron frente a mis ojos como serpientes venenosas. Lucía, que estaba sentada en la cama de al lado leyendo un libro de poesía, se acercó cuando me vio palidecer. «¿Qué pasa, Carmen?» Le mostré la carta con manos que no podía controlar. Lucía leyó en silencio, y vi cómo su expresión pasaba de curiosidad a indignación. «Carmen, ¿tú sabes lo que significa esto? Que van a quitarme el control de mi propia vida». «Exactamente. Van a declararte incapaz de tomar tus propias decisiones. Van a convertirte legalmente en una niña». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando los ronquidos de Remedios y pensando en todas las veces que había firmado papeles sin leerlos bien porque confiaba en Roberto. El poder para manejar la venta de la casa, la autorización para mi ingreso al asilo, la transferencia de mis ahorros a una cuenta más segura que él administraba. Había sido tan ingenua, tan confiada, tan dispuesta a creer que mi hijo actuaba por amor y no por conveniencia. A las 5 de la mañana me levanté y me arrodillé junto a mi cama. Había traído conmigo la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en mi buró, la misma que había acompañado mis oraciones durante 40 años. «Virgencita», le susurré en la penumbra, «durante toda mi vida te he pedido que protejas a mi familia, pero ahora necesito que me protejas a mí. Dame fuerzas para defenderme. Dame sabiduría para saber qué hacer. Y si esto que siento en el corazón es tu voz diciéndome que me rebele, dame valor para escucharte». Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era resignación ni conformidad, era determinación. El jueves llegaron los abogados. 2 hombres en trajes caros que hablaban con esa condescendencia particular que usan los profesionales cuando tratan con adultos mayores. El licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con bigote cano, y su asociado, un joven que no dejaba de revisar su teléfono mientras su jefe hablaba. «Señora Morales, este es un proceso muy simple. Solo necesitamos que entienda que su hijo Roberto y su nuera Patricia van a ayudarla a tomar mejores decisiones sobre su dinero y su salud». «¿Mejores que las que yo puedo tomar?». El licenciado sonrió con esa paternidad fingida que me daba náuseas. «Bueno, señora, a su edad es natural que ciertas capacidades se vean comprometidas. Esto es solo para protegerla». ¿Protegerme de qué? De estafadores, de decisiones impulsivas, de los errores que pueden ocurrir cuando la memoria no es tan confiable como antes. Me quedé callada por un momento, pensando en todas las decisiones que había tomado en mi vida. Casarme con Aurelio contra la voluntad de mis padres. Trabajar doble turno para pagar los estudios de Roberto. Vender mis joyas cuando él necesitaba dinero para su negocio. Decisiones difíciles, sacrificadas, pero siempre conscientes y deliberadas. «Licenciado, ¿usted tiene hijos?» «Sí, señora. 2. ¿Los quiere?» «Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos?» «Sin duda alguna». «Entonces, entiéndame cuando le digo que durante 67 años he tomado decisiones, muchas de ellas difíciles, y siempre he sabido lo que hago. Y ahora, conscientemente y con pleno uso de mis facultades mentales, he tomado otra decisión. No voy a firmar esos papeles». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. El abogado joven levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que había llegado. «Señora Morales, me temo que no entiende las implicaciones». «Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hijo quiere control legal sobre mi dinero. Entiendo que quiere poder tomar decisiones médicas por mí sin consultarme. Y entiendo que ustedes van a ganar una buena comisión por hacer este trámite. Lo que no entiendo es por qué tendría que facilitarles el trabajo». El licenciado Hernández se puso rojo. Claramente no esperaba resistencia de una anciana en un asilo. «Señora, su hijo puede proceder con la tutela, aunque usted no firme voluntariamente. Será más complicado, pero puede hacerlo. Entonces que lo haga, pero que no cuente con mi colaboración». Los abogados se fueron 20 minutos después, con sus portafolios llenos de papeles sin firmar y expresiones de frustración profesional. Lucía, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo. «Carmen, ¿lo hiciste? Les dijiste que no».
Sí, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi propia voz. Les dije que no. Era la primera vez en meses que decía esa palabra. No a los abogados. No a los planes de Roberto. No a ser tratada como una anciana senil que no podía tomar sus propias decisiones. Esa tarde, Roberto llegó furioso. No se sentó conmigo en el jardín como siempre. Se plantó frente a mí en mi habitación, con los brazos cruzados y esa expresión de niño berrinchudo que ponía cuando no se salía con la suya. ¿Qué fue lo que les dijiste a los abogados, mamá? La verdad, que no voy a firmar papeles que me quiten el derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero es por tu bien. No puedes manejar tus finanzas sola. Por primera vez en mi vida adulta, le grité a mi hijo. Roberto, manejé mis finanzas sola durante 40 años. Pagué tu educación con esas finanzas. Compré esta casa con esas finanzas. No soy idiota solo porque tengo arrugas. Roberto se quedó pasmado. Nunca me había escuchado alzar la voz. Nunca me había visto defenderme con tanta fuerza. Mamá, no grites. Te va a escuchar toda la gente. Que me escuchen. Que escuchen que Carmen Dolores Vázquez de Morales no está loca, no está senil, y no va a permitir que la traten como si lo estuviera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había más gente en el pasillo. Lucía, Doña Esperanza, María Elena, Remedios, todas las señoras del asilo estaban paradas en la puerta, mirándome con algo que hacía meses no veía en los ojos de nadie: respeto. Roberto se fue sin decir adiós, con esa prisa que usan los hombres cuando no saben cómo manejar mujeres que dejan de ser sumisas. Esa noche, por primera vez desde que había llegado al asilo, me sentí en paz conmigo misma. Había hecho algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Me había defendido. Había dicho no a mi propio hijo cuando él estaba equivocado. Lucía se sentó en mi cama y me tomó de la mano. Carmen, ¿sabes qué acabas de hacer? Probablemente arruinar mi relación con Roberto para siempre. No. Acabas de recordar quién eres. Acabas de demostrar que tu mente funciona perfectamente. Y acabas de enseñarles a todas nosotras que se puede luchar. Esa noche, saqué papel y lápiz y escribí 3 cartas. Una a la administración del asilo solicitando información sobre mis derechos como residente. Otra a un abogado defensor de personas mayores cuyo nombre había encontrado en un folleto de la biblioteca. Y la tercera a mi hermana Esperanza en Guadalajara, contándole toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Mientras escribía, sentí algo que había perdido durante los últimos meses. Esperanza. No la esperanza pasiva de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza activa de quien está dispuesta a luchar por lo que es justo. Antes de dormir, me arrodillé una vez más frente a la imagen de la Virgen. Gracias, Virgencita, por darme fuerzas para decir no. Ahora dame fuerzas para decir sí. Sí a defenderme. Sí a recuperar mi dignidad. Sí a demostrar que una mujer de 67 años todavía puede decidir cómo quiere vivir su vida. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pastillas, sin llanto, sin miedo. Dormí con la tranquilidad de quien ha comenzado a pelear la batalla más importante de su vida, la batalla por su propia libertad. El sábado llegó como un huracán. A las 10 de la mañana, Roberto apareció en el asilo acompañado de Patricia, los 2 niños y 2 personas que no reconocí, una mujer elegante de mediana edad y un hombre corpulento que me miraba como si fuera un problema que resolver. Mamá, necesitamos hablar. Ahora. Roberto tenía esa voz controlada que usaba cuando estaba furioso, pero trataba de parecer razonable frente a testigos. Patricia llevaba un vestido negro que la hacía ver como si viniera a un velorio, y sus tacones repicaban contra el piso del asilo como martillazos contra un ataúd. Los niños se escondían detrás de ella, confundidos por la tensión que cortaba el aire como cuchillo. «Esta es la doctora Melania Ruiz, psiquiatra geriátrica», dijo Roberto, señalando a la mujer elegante. «Y él es el licenciado Vega, especialista en derecho familiar. Vinieron a evaluarte». «No necesito ser evaluada por nadie», respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Estoy perfectamente cuerda».
La doctora Ruiz se acercó con esa sonrisa profesional que los médicos usan cuando quieren tranquilizar a pacientes difíciles. Señora Morales, solo queremos asegurarnos de que esté recibiendo el cuidado que necesita. Su hijo está preocupado por algunos comportamientos recientes. ¿Qué comportamientos? ¿Defenderme? ¿Negarme a firmar papeles que me quitarían mis derechos? ¿Usar mi cerebro para pensar por mí misma? Patricia se acercó con los niños pegados a sus piernas como cachorros asustados. Carmen, no se exalte. Solo queremos lo mejor para usted. Los niños están aquí porque queremos que vean que la abuela está bien cuidada. Miré a Sofía y Alejandro, sus caras pequeñas llenas de confusión. Sofía tenía lágrimas en los ojos, y Alejandro me miraba como si fuera la primera vez que me veía realmente. Niños, les dije, arrodillándome para quedar a su altura. La abuela quiere que sepan algo muy importante. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, pero eso no significa que dejen de quererse. Yo los amo mucho, y sin importar lo que pase, eso nunca va a cambiar. ¿Por qué están todos enojados, Abu?, preguntó Sofía con esa inocencia que rompe corazones. No están enojados conmigo, mi amor. Están enojados porque la abuela aprendió a decir que no cuando algo no está bien. Roberto me jaló del brazo. No con violencia, pero sí con firmeza. Mamá, no metas a los niños en esto. Ellos no tienen que entender problemas de adultos. ¿Problemas? ¿Es un problema que una mujer de 67 años quiera conservar el derecho de decidir sobre su propia vida? La doctora Ruiz sacó una carpeta y comenzó a tomar notas. El licenciado Vega grababa todo con su teléfono. Me di cuenta de que esto no era una visita familiar, era una emboscada legal. Señora Morales, ¿me puede decir qué día es hoy?, preguntó la doctora con ese tono condescendiente que me hervía la sangre. Sábado, 14 de octubre del 2023. Hace 3 semanas que estoy internada en este lugar contra mi voluntad, llevada aquí por un hijo que decidió que ya no quería la responsabilidad de cuidar a su madre. ¿Y puede decirme quién es el presidente de México? Andrés Manuel López Obrador. ¿Puede usted decirme por qué está haciendo preguntas que cualquier persona cuerda puede responder, como si el hecho de tener arrugas automáticamente me volviera idiota? La doctora intercambió una mirada con Roberto. Claramente, mi lucidez no encajaba con el perfil de paciente que esperaban encontrar. En ese momento apareció Lucía en el pasillo, seguida por doña Esperanza y María Elena. Habían escuchado las voces alzadas y vinieron a ver qué pasaba. Lucía se plantó junto a mí como una guardaespaldas. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con esa autoridad natural que había desarrollado en sus años como artista independiente. No es asunto suyo, señora, le respondió Patricia con desprecio. Esto es un asunto familiar. Cuando se trata de defender a una mujer que está siendo intimidada por su propia familia, sí es mi asunto. Lucía no se dejó intimidar por el vestido caro de Patricia, ni por los títulos de los profesionales. Roberto se puso rojo como cuando era niño, y lo regañaba por mentir. Mamá, dile a tus amigas que se vayan. Esto es privado. No, Roberto. Ellas se quedan. Son las únicas personas que me han tratado con respeto en los últimos meses. La doctora Ruiz trató de retomar el control de la situación. Señora Morales, su hijo me cuenta que ha tenido episodios de confusión, que olvida cosas importantes, que ha tomado decisiones financieras cuestionables. Doctora, la interrumpí con una calma que no sabía que poseía. Durante 40 años trabajé, ahorré, pagué una hipoteca, crié a un hijo, lo mantuve en la universidad y manejé todas las finanzas de mi hogar después de que murió mi esposo. Si eso no es evidencia de competencia mental, entonces ninguna mujer en México está calificada para manejar su propia vida. Lucía aplaudió. Doña Esperanza gritó, ¡eso! María Elena asintió vigorosamente. El licenciado Vega finalmente habló. Señora, la ley nos permite proceder con la tutela aún sin su consentimiento si hay evidencia médica de incapacidad. ¿Y dónde está esa evidencia? Porque hasta ahora lo único que han demostrado es que soy una mujer que se atreve a contradecir a su hijo cuando él está equivocado. Patricia se acercó con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado durante años de matrimonio calculado. Carmen, mire a su alrededor. Está en un asilo, rodeada de ancianas que perdieron la razón.
¿No le parece que ya es hora de aceptar su situación? Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No mi cordura, no mi voluntad. Se rompió mi capacidad para tolerar la crueldad disfrazada de amor. Patricia, le dije con una voz que nunca había usado antes, una voz que parecía venir desde lo más profundo de mi alma. Durante 15 años he tolerado tu desprecio porque eras la esposa de mi hijo. He fingido no darme cuenta de cómo hablabas de mí cuando creías que no escuchaba. He tragado tus insultos disfrazados de preocupación. Pero ahora, frente a mis nietos, frente a estas mujeres que se han vuelto mi familia, frente a Dios y frente a mi propia conciencia, te voy a decir algo que debí haberte dicho hace años. Tú no me conoces. No sabes de qué soy capaz. Y definitivamente no tienes derecho a decidir cómo voy a vivir el resto de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de moverse. Entonces Alejandro, mi nieto de 9 años, se soltó de la mano de su madre y caminó hacia mí. «Abu, tú no estás loca, ¿verdad?» «No, mi amor, no estoy loca. Estoy enojada, pero eso no es lo mismo». «¿Y por qué estás enojada?» «Porque a veces, cuando las personas mayores necesitan ayuda, sus familias confunden ayudar con controlar. Tu papá cree que sabe mejor que yo lo que me conviene. Pero yo creo que nadie conoce a Carmen Dolores mejor que Carmen Dolores». Alejandro me abrazó, y en ese abrazo sentí toda la fuerza que necesitaba para continuar. Roberto estaba pálido. La doctora Ruiz cerraba su carpeta con expresión incómoda. El licenciado Vega había dejado de grabar. «Señora Morales», dijo la doctora finalmente, «voy a ser honesta con usted. No veo evidencia de deterioro cognitivo significativo. Veo a una mujer que está pasando por una situación estresante y que está reaccionando de manera comprensible». Patricia se puso furiosa. «Doctora, usted no la conoce como nosotros. Ha habido cambios». «Señora», respondió la doctora con frialdad profesional, «he evaluado a cientos de pacientes geriátricos. Sé reconocer demencia, y esto no es demencia. Esto es una mujer defendiendo su autonomía». Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, vi a mi hijo real, no al ejecutivo eficiente que había decidido solucionarme como un problema empresarial. «Mamá, yo solo no sabía qué hacer. Tenía miedo de que te pasara algo estando sola». «Roberto, hijo», le dije, tomando sus manos como hacía cuando era pequeño y necesitaba consuelo. «El miedo no justifica quitarle a alguien su libertad. Si tenías miedo, debiste hablar conmigo, preguntarme qué necesitaba, buscar soluciones juntos. No decidir por mí como si yo ya estuviera muerta. Ese día, algo cambió para siempre en mi familia. No se resolvió todo, pero se puso la primera piedra de algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo en lugar de control unilateral. Esa noche, después de que todos se fueran, me arrodillé frente a mi pequeño altar y le agradecí a la Virgen de Guadalupe por darme las palabras exactas en el momento exacto. Había pasado la primera prueba real de mi nueva determinación, pero sabía que la batalla más importante estaba apenas comenzando. 3 semanas después del enfrentamiento con Roberto y Patricia, mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca habría imaginado. El primer cambio llegó un miércoles por la mañana, cuando la directora del asilo, la licenciada Moreno, me pidió que fuera a su oficina. «Señora Morales, hemos recibido varias cartas suyas solicitando información sobre sus derechos como residente. También nos contactó su abogado, el licenciado Sánchez». Era verdad. Después de la confrontación, había buscado ayuda legal real, no los abogados que Roberto había contratado para quitarme mis derechos, sino un defensor público especializado en derechos de personas mayores que había encontrado a través de un folleto en la biblioteca del asilo. «Sí, licenciada. Quiero conocer mis opciones». «Bueno, después de revisar su expediente y hablar con nuestro equipo médico, tengo que decirle algo importante. Usted no necesita estar aquí. Su ingreso fue voluntario. No hay ninguna orden médica que la obligue a permanecer en nuestras instalaciones». Las palabras flotaron en el aire como mariposas de esperanza. ¿Voluntario? ¿Podía irme cuando quisiera? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si usted quiere irse, puede hacerlo.
Solo necesita firmar unos papeles de salida voluntaria y tener un lugar a donde ir. Un lugar a donde ir. Esa era la parte complicada. Mi casa ya estaba vendida. Mi dinero estaba en cuentas que Roberto manejaba. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía opciones reales. Esa tarde, Lucía y yo nos sentamos en el jardín a planear. Habíamos desarrollado una amistad que iba más allá de ser compañeras de sufrimiento. Nos habíamos convertido en aliadas en la lucha por recuperar nuestras vidas. Carmen, yo también he estado investigando. Resulta que mi hijo no puede quedarse con mis cuadros sin mi autorización. Y mi galería de arte, técnicamente, sigue siendo mía. ¿De verdad? De verdad. He estado hablando con mis antiguos clientes por teléfono. Muchos quieren comprar mis obras nuevas. Al parecer, mi internamiento se ha vuelto parte de mi historia como artista, y eso ha aumentado el interés en mi trabajo. La esperanza es contagiosa. Ese mismo día escribí una carta a mi hermana Esperanza en Guadalajara, contándole todo lo que había pasado y preguntándole si podía visitarla mientras decidía qué hacer con mi vida. Su respuesta llegó por teléfono 2 días después. Carmen, hermana, ven para acá inmediatamente. Tengo un cuarto extra y aquí puedes estar el tiempo que necesites. Mis hijos están furiosos conmigo por invitarte, pero ya estoy vieja para andarle pidiendo permiso a nadie. El domingo siguiente, Roberto llegó para su visita habitual, pero esta vez venía solo y con una expresión muy diferente. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en semanas. Mamá, necesito pedirte perdón. No esperaba esas palabras. Durante días me había preparado para otra confrontación, no para una disculpa. Patricia y yo hemos estado hablando mucho. Bueno, principalmente discutiendo. Ella dice que me has lavado el cerebro, que las viejas del asilo te pusieron ideas raras en la cabeza. ¿Y tú qué piensas? Roberto se sentó en la banca del jardín y por primera vez en años me miró realmente a los ojos, como hacía cuando era niño, y me contaba sus problemas escolares. Pienso que mi esposa nunca te quiso, y yo fui demasiado cobarde para defendernos. Pienso que confundí cuidarte con controlarte. Y pienso que la mujer que me crió durante 21 años no se volvió idiota de la noche a la mañana solo porque cumplió 67 años. Sus palabras me llegaron al corazón, pero también me dieron fuerza. Este era mi hijo hablando, no el ejecutivo eficiente que había tratado de deshacerse de mí. Roberto, hijo, durante estos meses he aprendido algo muy importante. El perdón no significa olvidar. Te perdono porque eres mi hijo y te amo. Pero también he aprendido a valorarme a mí misma. Ya no voy a permitir que me traten como si no importara. ¿Qué vas a hacer, ma? Me voy a ir de aquí. Me voy a Guadalajara con tu tía Esperanza. Voy a buscar un trabajo, aunque sea medio tiempo. Voy a rentar un departamento pequeño. Voy a vivir mi vida como yo decida vivirla. ¿Y nosotros? ¿Los nietos? Ustedes siempre serán bienvenidos en mi vida. Pero ya no voy a rogarle a nadie que me quiera. Ya no voy a aceptar migajas de cariño como si fueran banquetes. Roberto lloró. Mi hijo de 42 años lloró como cuando tenía 8 y se había lastimado. Pero esta vez, yo no corrí a consolarlo inmediatamente. Me quedé sentada, esperando a que él procesara sus emociones como el adulto que era. ¿Me vas a perdonar algún día completamente, ma? Ya te perdoné, Roberto. Pero el perdón no borra las consecuencias. Has lastimado algo entre nosotros que va a tardar tiempo en sanar. Y eso está bien. Las heridas profundas necesitan tiempo para cicatrizar bien. El miércoles siguiente, el licenciado Sánchez vino a verme con noticias que me cambiaron la vida. Señora Morales, hemos revisado todos los documentos financieros que su hijo manejaba. Legalmente, él no puede retener su dinero indefinidamente. Podemos forzar la transferencia de sus ahorros a una cuenta a su nombre. ¿Cuánto dinero hay? Aproximadamente 250,000 pesos. Es su pensión acumulada más los ahorros que usted había estado juntando durante años. 250,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para rentar un departamento pequeño, comprar muebles básicos y vivir modestamente mientras buscaba trabajo o alguna actividad que me diera ingresos. Esa noche, Lucía y yo celebramos con una taza de chocolate caliente que habíamos preparado clandestinamente en la cocina del asilo. Carmen,
¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que no necesitaste que te salvara un hombre. Te salvaste tú misma, con la ayuda de Dios y de otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Tenía razón. Durante toda mi vida había esperado que alguien más resolviera mis problemas. Primero mis padres, luego mi esposo, después mi hijo. Por primera vez en 67 años, estaba rescatándome a mí misma. El viernes por la mañana, me levanté antes del amanecer y me arrodillé frente a mi pequeño altar como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, mi oración fue diferente. Virgencita de Guadalupe, durante toda mi vida te he pedido que cuides a mi familia. Hoy te pido que me acompañes en esta nueva aventura. No sé qué me espera en Guadalajara. No sé si voy a encontrar trabajo. No sé si voy a poder mantenerme sola. Pero sé que tú estás conmigo. Y sé que he recuperado algo que había perdido. El respeto por mí misma. Gracias por darme fuerzas para defenderme. Ahora dame fuerzas para empezar de nuevo. Por primera vez en meses, sentí esa paz profunda que viene cuando sabes que estás haciendo lo correcto, aunque sea difícil. El lunes siguiente le entregué mi carta de salida voluntaria a la licenciada Moreno. Lucía había decidido irse también. Había recuperado legalmente el acceso a su galería y tenía compradores esperando sus nuevas obras. Nos vamos el mismo día, me dijo. Tú a Guadalajara, yo de regreso a mi estudio en la Roma Norte. Pero esto no es un adiós, Carmen. Es el comienzo de algo nuevo para las dos. Empacé mis pertenencias en las mismas 2 maletas con las que había llegado, pero esta vez se sentían diferentes. Ya no contenían los restos de una vida destruida. Contenían los fundamentos de una vida nueva que estaba por construir. La noche antes de irme, todas las señoras del asilo organizaron una pequeña despedida en el jardín. Doña Esperanza me regaló una bufanda que había tejido. María Elena me dio una pequeña imagen de San Judas Tadeo para los casos difíciles. Remedios, en uno de sus momentos lúcidos, me abrazó y me dijo: No nos olvides, Carmen. Y no olvides que aquí aprendiste que nunca es demasiado tarde para defenderse. Roberto vino a despedirse el martes por la mañana. Traía a los niños, que corrieron a abrazarme como si no me hubieran visto en meses. ¿Abu? ¿De verdad te vas? Preguntó Sofía. Sí, mi amor, pero no muy lejos. Van a poder visitarme en Guadalajara. Y yo voy a venir a México seguido. ¿Ya no estás enojada con papá? Preguntó Alejandro con esa seriedad que a veces tienen los niños. Ya no estoy enojada, pero tampoco he olvidado. A veces los adultos necesitan tiempo para aprender a quererse mejor. Roberto me abrazó, y por primera vez en meses, el abrazo se sintió genuino. Te voy a extrañar, ma, y voy a tratar de ser el hijo que mereces. No trates, Roberto, hazlo. Mientras el taxi me llevaba hacia la terminal de autobuses del norte, miré por la ventana los paisajes de la Ciudad de México que había sido mi hogar durante tantos años. No me sentía triste. Me sentía expectante. A mis 67 años, iba a empezar una nueva vida. Y por primera vez desde que podía recordar, esa nueva vida iba a ser completamente mía. En mi bolsa, junto a mi rosario y mi Biblia, llevaba algo nuevo. Un pequeño cuaderno donde había comenzado a escribir mis experiencias en el asilo. Lucía me había sugerido que tal vez podría ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Tal vez tu historia puede ser el empujón que otra mujer necesita para defenderse, me había dicho. Mientras el autobús se dirigía hacia Guadalajara, abrí mi Biblia en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y por primera vez en mi vida adulta, entendí realmente lo que significaban esas palabras. No tenía que temer, porque Dios estaba conmigo. Y ahora, finalmente, yo también estaba conmigo. 6 meses después, mientras el sol de Guadalajara se filtraba por las cortinas de lino blanco de mi pequeño departamento en el barrio de Tlaquepaque, despertaba cada mañana con algo que había perdido durante años: ganas de vivir el día que tenía por delante. Mi hogar era sencillo pero completamente mío. Un departamento de 2 habitaciones en el segundo piso de una casa colonial, con un balcón que daba a un jardín donde crecían jacarandas y bugambilias. La dueña, doña Consuelo,
Era una viuda de 70 años que se había convertido en algo más que una casera. Era una amiga que entendía lo que significaba empezar de nuevo después de los 60. Nunca es tarde para ser quien realmente somos, me había dicho el día que firmé el contrato de arrendamiento, mientras compartíamos café de olla y pan dulce en su cocina que olía a canela y esperanza. Mi hermana Esperanza había tenido razón en invitarme. Sus hijos habían protestado al principio. ¿Por qué tiene que venir a complicarnos la vida? Pero después de conocerme, de ver que no era la anciana problemática que habían imaginado, habían comenzado a tratarme con respeto genuino. Su hija menor, Rocío, incluso me había ayudado a conseguir trabajo medio tiempo en una librería del centro histórico. La librería Páginas y Recuerdos se especializaba en libros usados y literatura regional. Don Esteban, el dueño, un hombre de 80 años que seguía trabajando porque los libros no se leen solos, me había contratado después de descubrir que podía recomendar novelas a los clientes basándome en las historias que había leído durante mis noches de insomnio a lo largo de los años. «Usted tiene algo especial, señora Carmen», me había dicho. «Sabe escuchar lo que la gente realmente necesita leer». Tenía razón. Después de meses de sentirme invisible e ignorada, había desarrollado una capacidad casi supernatural para detectar las necesidades emocionales en las personas. La señora que buscaba algo ligero después de un divorcio. El joven que necesitaba biografías inspiradoras para superar una depresión. La abuela que quería libros de cocina tradicional para conectarse con sus raíces después de años de comida procesada. Pero lo que más llenaba mi corazón era el grupo de apoyo que había comenzado a liderar los martes por la tarde en la parroquia de San Pedro Tlaquepaque. Había empezado casi por accidente, cuando el padre Martínez me pidió que compartiera mi testimonio durante una misa especial por el Día Internacional de las Personas Mayores. «Hermanos y hermanas», había dicho desde el púlpito, con mi voz temblando al principio pero fortaleciéndose con cada palabra, «quiero contarles cómo Dios me enseñó que nunca es tarde para defenderse, que el amor verdadero no exige que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes, que respetar a los hijos no significa permitir que te falten al respeto». Después de esa misa, 7 mujeres se me acercaron, todas con historias similares. Hijos que las habían hecho sentir como cargas, familias que las habían arrinconado en roles de abuelas silenciosas, mujeres que habían perdido su voz después de décadas de servir a otros. ¿Podríamos reunirnos?, me había preguntado doña Luz, una señora de 72 años cuyos hijos habían vendido su casa sin consultarla para dividir la herencia en vida. Así nació Mujeres de Valor, nuestro grupo de apoyo que se reunía cada martes en el salón parroquial. Éramos 12 ahora. Mujeres entre los 50 y 80 años que habíamos aprendido que la edad no es sinónimo de invisibilidad y que la palabra de Dios también incluía versículos sobre dignidad personal y autocuidado. «Ustedes son sal de la tierra», les recordaba cada semana, citando Mateo 5:13. «La sal no pierde su sabor por envejecer, nosotras tampoco». Lucía venía a visitarme una vez al mes desde la Ciudad de México. Su galería había vuelto a abrir y sus obras se vendían mejor que nunca. Había pintado una serie llamada Renacimiento después de los 50, que estaba siendo exhibida en galerías de todo el país. «Carmen, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», me había dicho durante su última visita, mientras pintaba un retrato mío en el jardín de Doña Consuelo. «Que no necesitamos permiso de nadie para ser felices. Solo necesitábamos recordar que merecíamos serlo». Roberto me visitaba cada 2 meses, a veces con los niños, a veces solo. Nuestra relación se estaba reconstruyendo lentamente, como una casa que ha sufrido un terremoto y necesita nuevos cimientos. Él había comenzado terapia psicológica después de que Patricia lo amenazó con el divorcio, si no arreglaba sus problemas familiares. La terapeuta me hizo ver algo que nunca había entendido. Me había confesado durante su penúltima visita. Te traté como Patricia trataba a su propia madre, como un problema que resolver en lugar de como una persona que amar. Patricia nunca venía. Según Roberto, ella seguía insistiendo en que yo había manipulado la situación para salirme con la mía.
Era más fácil creer eso que admitir que había tratado cruelmente a una anciana que nunca le había hecho daño. Pero los nietos... mis nietos eran mi alegría renovada. Sofía, ahora de 8 años, me escribía cartas en letra de molde contándome sobre sus clases de catecismo. Abuela, la maestra dice que Jesús ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Por eso tú te ayudaste? Alejandro, de 10 años ya, había comenzado a cuestionar las decisiones de sus padres con una madurez que me sorprendía. Abu, ¿por qué papá y mamá pensaron que estabas loca solo porque decidiste que no querías vivir en el asilo? Sus preguntas me indicaban que estaba criando una nueva generación que no automáticamente asumiría que la edad equivale a incapacidad. El cuaderno que había comenzado a escribir en el asilo se había convertido en algo más grande. Don Esteban me había presentado con un editor de una pequeña editorial independiente que se especializaba en testimonios de vida. Mi libro, Nunca es tarde para decir no. Una mujer de fe recupera su voz. Saldría publicado el próximo año. Su historia necesita ser contada, señora Carmen, me había dicho el editor. Un hombre joven con lentes y una sonrisa gentil. Hay miles de mujeres mayores en México pasando exactamente por lo mismo que usted pasó. Necesitan saber que pueden defenderse. Cada mañana, después de mi café y antes de ir a la librería, dedicaba 1 hora a escribir. No solo mi historia, sino consejos prácticos que había aprendido. Cómo buscar ayuda legal. Cómo reconocer manipulación emocional. Cómo establecer límites saludables con familiares controladores. Cómo encontrar recursos comunitarios para personas mayores. Pero sobre todo, escribía sobre fe. No la fe pasiva, que acepta cualquier sufrimiento como voluntad de Dios, sino la fe activa que entiende que Dios nos dio inteligencia, voz y dignidad para usarlas en nuestra defensa propia. Dios no quiere que seamos mártires silenciosas, escribí en uno de mis capítulos favoritos. Quiere que seamos mujeres de valor que sepan cuándo decir sí al amor y cuándo decir no al abuso. Una tarde de martes, después de nuestra reunión de Mujeres de Valor, doña Luz se quedó conmigo mientras yo ordenaba las sillas del salón parroquial. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Luz. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte defendido? ¿De haber peleado con tu hijo? La pregunta me hizo pausar, pero la respuesta llegó clara a mi mente. Nunca. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Me arrepiento de haber permitido que me trataran como si no importara durante tanto tiempo. Pero defenderme, eso fue lo más cristiano que he hecho en mi vida. ¿Por qué cristiano? Porque Cristo nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotras mismas, si no nos respetamos, si no nos cuidamos, ¿cómo podemos realmente amar a otros? Durante años confundí el amor con la sumisión. Confundí ser cristiana con ser invisible. Pero Dios no nos hizo invisibles, Luz. Nos hizo únicas, valiosas, dignas de respeto. Esa noche, como cada noche durante los últimos 6 meses, me arrodillé frente a mi pequeño altar donde había colocado la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, que me había acompañado toda la vida. Pero mi oración ya no era de súplica desesperada, era de gratitud profunda. Virgencita, gracias por enseñarme que nunca es tarde para renacer. Gracias por darme fuerzas no solo para soportar, sino para cambiar. Gracias por recordarme que soy tu hija, no solo la madre de alguien más, no solo la esposa de alguien que ya no está, sino Carmen Dolores Vázquez, una mujer completa por sí misma. Mientras rezaba mi rosario esa noche, pensé en todas las mujeres que conocía que necesitaban escuchar esta historia, en mis compañeras del asilo que habían aceptado su destino sin luchar, en las mujeres que venían a la librería buscando libros de autoayuda, pero sin atreverse a aplicar los consejos en sus propias vidas, en las señoras de mi grupo que cada semana llegaban con nuevas historias de hijos que las ignoraban o las controlaban. Al día siguiente era miércoles, y los miércoles yo daba charlas matutinas en el centro de día para adultos mayores del municipio. Esta semana hablaría sobre el tema que más me apasionaba, la diferencia entre honrar a los hijos y obedecerlos ciegamente. Mientras me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Sofía, dictado a Roberto porque ella aún no sabía escribir mensajes completos. Abuela,
Le dije a mi maestra que mi abuela es una escritora famosa que ayuda a las abuelitas a ser valientes. Ella quiere conocerte. Te amo mucho. Sofía. Cerré los ojos con una sonrisa en el rostro. A mis 68 años, había encontrado algo que nunca había tenido. Un propósito que iba más allá de cuidar a otros. Había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia relación directa con Dios. Y mañana sería otro día para usar esa voz, esa fuerza, esa fe, para ayudar a otra mujer a recordar que nunca, nunca es demasiado tarde para defender su dignidad. ¿Has vivido algo similar a lo que pasó Carmen? ¿Conoces a alguien que haya tenido que defenderse de su propia familia? ¿Cómo la fe los ayudó en esos momentos difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.